adelanto que precisamente el profesor Rodin está trabajando, lo puedo decir, ¿no?, en una biografía, porque es uno... Si hiciésemos digamos, un ranking de grandes personajes de la Casa de Alba, a todos nos viene a la cabeza el Gran Duque de Alba, el famoso general de los tercios, la duquesa Cayetana, su padre, el duque Jacobo, Eugenia Montijo. Carlos Miguel, desde el punto de vista del coleccionismo, es una de las figuras fundamentales, porque es fundamental para la creación y la actual colección de la Casa de Alba, que nos va a explicar también cómo esa colección fue cambiando a lo largo del tiempo y cómo la colección primitiva de la Casa de Alba realmente llega a nosotros una parte muy reducida. Y es gracias a este señor y a una vida tan interesante que hoy el profesor Redil les va a dar un pequeño resumen de su biografía, un personaje interesantísimo, una época muy complicada para España, una época complicada para Europa, pero bueno, no me voy a adelantar. Y bueno, muchas gracias, Gonzalo, le voy a tutear porque nos conocemos de hace tiempo y bueno, gracias por venir. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias también a la Fundación por invitarme a esta conferencia que espero sirva un poco para arrojar algo de luz a la magnífica exposición que he visto hace un par de horas, acompañado por su comisario, por Álvaro. Bueno, están viendo ustedes aquí una imagen, dos de estas imágenes las han visto en la exposición. Está el busto del duque Carlos Miguel, 14º duque de Alba y 7º duque de Berwick. Él, cuando nace, poco después de nacer, el mismo año en el que muere su padre, en 1794, sucederá apenas 2 años después al primogénito de la familia que muere y ya para 1796 es 7º duque de Berwick. El título de 14º duque de Alba no lo recibirá hasta 1802, cuando, como muchos de ustedes sepan, con la muerte de la 13ª duquesa de Alba, probablemente les venga a la cabeza el famoso retrato de Goya, que se custodia en la casa, en el Palacio de Liria. Es entonces cuando hereda el título de duque de Alba, siendo una relación familiar bastante lejana en realidad con la 13ª duquesa, y termina heredando el título con todo el prestigio que conlleva, con todas las cargas que conllevaba también, y también, pero de manera muy parcial, con parte de la famosísima colección de la Casa de Alba, a la que me voy a referir brevemente. Aquí ven este retrato que se encuentra en la exposición, del primer duque de Berwick y de Liria. Como saben, era hijo ilegítimo, aunque es legitimado, hijo natural, vamos a decir, de Jacobo II, Estuardo, el último rey católico, como saben, de Inglaterra, que será expulsado de Inglaterra por la Revolución y que emigrará a Francia junto con su hijo, al que unos años antes le había concedido el título precisamente de Berwick. El título de Berwick, que es un condado que está lindando con Escocia y que Carlos Miguel, el duque de Alba, que vive, y de Berwick, que vive entre 1794, como les decía, y que fallece en 1835, digamos el primer tercio del siglo XIX es cuando está activo, visitará en su viaje a Inglaterra. Este duque se pondrá al servicio del rey de Francia, al servicio de Luis XIV, el rey de Francia, y al servicio, sobre todo, del nieto de Luis XIV, que es Felipe V, en la guerra de sucesión en España. Saben que Carlos II muere sin herederos y Carlos II en su testamento, lo veremos más adelante en el cuadro de Ingres o de Angres, como prefieran, diré Ingres para que me entiendan mejor, Carlos II aparece precisamente en el cuadro porque había denominado a Felipe V como su heredero. Bien, aquí tienen el cuadro de Goya que les he mencionado antes, y Carlos heredará solo una parte muy pequeña, apenas 32 pinturas. Sí heredará una importante colección de tapices y una biblioteca, que era muy rica, pero no heredará más que 32 pinturas, y no las mejores, que le correspondían por una serie de vinculaciones
de mayorazgo, sobre todo ligados a la casa del marquesado del Carpio, que era aneja, que correspondía al título. Han visto esta deliciosa pinturita en la exposición, en la que vemos al joven Carlos Miguel, lo ven a su izquierda, acompañado de su madre que pasará a ser marquesa de Ariza porque vuelve a casarse tras la muerte de su primer marido, el mismo año en el que da a luz al joven, que, como ven, señala lo que parece una urna cineraria y, al fondo, el busto, en lo que parece bronce, ¿no?, de su padre. ¿Qué obras tenía que haber heredado Carlos como nuevo duque de Alba? Bueno, obras que todo el mundo conocía que habían estado durante siglos en la Casa de Alba, la famosa Venus del Espejo de Velázquez o la llamada Madonna de los Alba de Rafael. Obras todas que, desgraciadamente, hacia 1802 probablemente ya habían salido de España, en algunos casos porque la decimotercera duquesa las había regalado o vendido, entre comillas, a Godoy, y en medio de la crisis, en 1802, Godoy las vendió a diferentes comerciantes. Unas obras que es interesante, los Alba y Carlos y su madre en particular tendrán siempre muy presentes y que intentarán recuperar, aunque se darán cuenta, hay un pequeño documento que refiere que sabemos que la Venus del Espejo está en Inglaterra, vamos a intentar recuperarla, pero no lo logran, ¿no? Entre las obras que sí se heredan y de gran interés, esta estupenda pintura, esta fragua de Vulcano, de Leandro Bassano, que parece cierto que viene de la colección del Marqués del Carpio desde mediados del siglo XVII y que pueden ver ustedes en la exposición. La marquesa de Ariza, incansablemente, toda vez que su hijo era menor de edad, obviamente defiende sus intereses e intenta recuperar estas obras, bueno, y no solo obras de arte, sino también terrenos, inmuebles, que tenían obviamente un gran valor económico. Lo cierto es que esta obra que están viendo y las otras 31 obras procedentes de la Casa de Alba no llegarán antes de 1828 a la colección. Se lo digo porque vamos a ver ahora cómo en este viaje que va a hacer Carlos Miguel prácticamente conforma toda su colección una nueva colección, recalco lo de nueva porque por la parte de Berwick, de su padre, había heredado una colección que tenía interés sobre todo en la cuestión dinástica, los retratos, pero que no tenía un gran valor artístico. Tiene interés, pero no era comparable, desde luego, al prestigio pues, casi legendario de los Alba, con obras de Rafael, de Velázquez, de Tiziano, etc. Y Carlos formará su colección en apenas 2 años, 3 años, entre 1815 y 1818, en el curso de un gran tour del que voy a hablar dentro de unos pocos minutos. Porque antes creo que es muy importante situar, Álvaro ha avanzado, las dificilísimas circunstancias en las que se educó el joven duque, y es que, como saben, en 1808 las tropas francesas entran en España y tiene lugar la Guerra de la Independencia durante un periodo de 4 años en los que tanto Carlos como su madre, la marquesa de Ariza, y el resto de su familia se encuentran en España, se encuentran en la corte y tienen que decidir muy pronto si formar o no formar parte de la corte del llamado rey intruso, de José I Bonaparte. Saben que Napoleón hace que Carlos IV abdique en Fernando VII y, a su vez, Fernando VII en Bayona abdicará en favor de Napoleón, que colocará a su hermano mayor, a José I, monarca ilustrado, pero intruso, queramos o no, en el trono español, momento en el que se retrata aquí en este magnífico cuadro que están viendo. Pueden ver la corona de Castilla y León, la corona, y bajo el cojín las torres de Castilla y los leones. Bien, la mayoría de la corte, a la que Carlos todavía no pertenecía, porque era menor de edad y apenas tenía, pues en 1808 tenía 12 años, nada más que 12 años, ni siquiera un adolescente, era un niño. Inicialmente acata las órdenes de Fernando VII y aceptan al nuevo monarca, José I. No es tan sencillo como considerar que es alguien
que forma parte de la corte, es alguien filo-francés y rechaza, acata las órdenes de Fernando VII al fin y al cabo. No obstante, pues buena parte de la corte no está presente el día en el que se corona al monarca. Se significan de esa manera. La guerra de independencia avanzando y, como saben, en la batalla de Bailén, José I sufre un revés muy importante. Tan importante que los cortesanos que se encontraban todavía en Madrid deciden marcharse pensando en que José I va a ser vencido. Lo que no ocurre porque, como saben, llega Napoleón con un ejército y rápidamente vence y repone a su hermano en el trono, y Napoleón decide que se castigue a todas aquellas familias y cortesanos que no hayan apoyado o que hayan incumplido el juramento de lealtad al rey José I Bonaparte. El texto que están ustedes viendo es un texto que está escrito por Abel Hugo, el hispanista, hijo del general Hugo, que estaba precisamente entre las tropas francesas en esos momentos, y hermano de Víctor Hugo, el famosísimo escritor. Les resumo el texto, lo pueden leer ustedes si quieren. Abel Hugo apenas tenía 10 años y era un paje que pertenecía a la corte de José I, y a Abel Hugo le llama la atención que de repente ve entrar a un joven, a un adolescente, con absoluta desenvoltura, vestido como un húsar, con una llavecita en la parte de atrás de su chaqueta o dolmán, y se pone al lado de otros chambelanes reales, mucho mayores que él, de 40, de 50 años, como si nada, siendo solo un adolescente. ¿Quién era? Bueno, pues era Carlos Miguel, que, como ven, al final había sido nombrado chambelán del rey José I Bonaparte, que además también le nombró oficial de su guarda personal. Un hecho que será importante porque va a condicionar la vida de Carlos, porque cuando retorne Fernando VII, como pueden suponer, inmediatamente va a querer castigar al duque de Alba y Berwick, a Carlos Miguel, por lo que él llama por ser infiel y por haber prestado sus servicios a José I. Tengo que decir que la decisión de Carlos no fue inmediata, y menos aún la de su madre. Estuvieron prácticamente un año huyendo primero de las tropas francesas hacia a Córdoba, a Málaga y a Sevilla, hasta que finalmente realmente es una huida angustiante. Sabemos por Lady Holland, que era una dama inglesa que era amiga íntima de la marquesa de Ariza, que en un momento dado la marquesa de Ariza le entrega todas las joyas explicándole que por favor las guarde como si fueran suyas porque teme que en el futuro tenga que pedirle que las venda para poder subsistir. Finalmente, los Berwick-Alba son convencidos de volver y pertenecer a la corte de José I, ¿no?, con todos esos beneficios que he citado. Pero muy pronto, en 1812, casi cuando es inminente el fin de la guerra y el retorno de Fernando VII, la marquesa de Ariza y su hijo, la hermanastra de Carlos en este caso, Elena, y una pequeña corte de su madre, la marquesa, la que vemos aquí en este magnífico retrato escultórico, y su hijo se marchan a París. Se marchan a París no de cualquier manera. De hecho, inicialmente la marquesa de Ariza tenía que haber sido la dama de honor de la nueva reina de España, que nunca vino a la corte, y Carlos, esto está recogido en el periódico, en el Diario del Imperio, es recibido por Napoleón junto con el resto del cuerpo diplomático español, representando a José I. Su madre, la marquesa a la que vemos aquí, a la que vemos también en este medallón que pueden ver en la exposición, se encuentran en París durante 2 años y probablemente en este periodo importantísimo para la formación de Carlos. ¿Por qué? Porque se encontraba ahí, París era el centro del mundo, se encontraba el Museo Napoleón, antiguo Museo del Louvre, luego Museo Real y actual Museo del Louvre, que, como saben, en buena medida digamos, a causa de las razias napoleónicas de las batallas, habían formado un museo gigantesco, enciclopédico, con todas las mejores obras que se podían encontrar en Italia, en los Países Bajos, también, en fin, un museo universal, un museo enciclopédico de que Carlos podía aprender y que tendría muy en cuenta a la hora de hacer su propia colección. Una colección, repito, que prácticamente hace de cero
y tenía que hacer una colección que estuviera a la altura del prestigio legendario de los Alba y de la colección Alba, de la que, repito, apenas había heredado 32 obras y no las mejores, aunque hay obras, por supuesto, de gran valor. En ese periodo de 1812-1814 probablemente se hizo este retrato magnífico de Kinson, un importante pintor de la familia de Napoleón. Un retrato que era anónimo, no se sabía quién representaba, pero pueden ver, creo que es obvio, si comparamos los rostros de la escultura de la marquesa de Ariza con el rostro en la pintura, vemos que incluso el peinado es exactamente el mismo. Es interesante que la marquesa de Ariza, hay una cierta iconografía de sus retratos, siempre tiene el mismo peinado, tiene una imagen muy concreta, muy precisa, como pueden ver, en este caso vestida con un riquísimo chal de terciopelo azulado, una ropa de terciopelo azulado y un chal de cachemira. En su testamento aparecen varios chales valorados en precios muy elevados, que eran una de las prendas que más se deseaba. Les doy este apunte sobre la ropa y la moda, porque afortunadamente se conserva un libro de cuentas del duque Carlos Miguel justo en el momento de su viaje en Francia e Italia, del que voy a hablar a continuación, y se recoge un periodo entre 1816 y 1818 y tenemos las entradas y las salidas, todos los gastos y también los gastos artísticos. Y ya les avanzo que los gastos en pintura, escultura, los vasos también que han podido ver, los vasos italiotas que han visto en la exposición y la escultura, objetos estrictamente artísticos, se gasta tanto en estos objetos como en la compra de, digamos, o en los gastos de representación, en los que se intenta demostrar que somos grandes de España, que somos los duques de Warwick, los duques de Alba. A lo largo de todos nuestros viajes, viajar nunca es barato y entonces lo era todavía menos. Pues la cantidad entre gastos de representación es exactamente igual a la cantidad prácticamente de los gastos en la formación de la colección en ese mismo periodo, como para tenerlo en contexto. La marquesa de Ariza era una mujer muy ilustrada que frecuentaba a personajes como la duquesa de Osuna, y en su diario de viaje, que se conserva, en un momento dado, ella se explica, como pueden ver aquí, no comprende, en Roma está absolutamente extasiada, probablemente, sin duda, había visitado París ya antes de 1812, en su adolescencia era muy habitual que la nobleza española, la gran nobleza española se desplazara o se formara en Francia y en París en particular, y ella destacaba, no entendía cómo la gran nobleza, la gran aristocracia española no viajaba, ¿no?, a París, o no viajaba en general, para tener ideas de lo que realmente es grande e importa. Bueno, he mencionado ya varias veces la idea del Grand Tour, y como pueden ver, sin ninguna intención polémica, sino simplemente constatando un hecho, aquí pueden ver que se habla más bien de un Grand Tour en el exilio. Un Grand Tour que podemos pensar que en realidad empieza en 1812, cuando deja Madrid y se marcha a París. De hecho, la primera etapa del Grand Tour, ahora explicaré un poco unas nociones básicas de lo que es el Grand Tour, era París. El Grand Tour inicia más o menos a mediados del siglo XVII. En Inglaterra, algunos tratadistas recomiendan que los jóvenes primerizos, los primogénitos de las grandes familias, antes de afrontar, digamos, a establecerse, casarse, tengan la necesidad de realizar un viaje. Un viaje no solo cultural, un viaje no solo para formar una colección, que en primer lugar tenía como primera escala, desde luego, Francia y París en particular, y que después, por supuesto, llegaba hasta Italia, donde se formaban las grandes colecciones inglesas, algunas de ellas todavía conservadas, como saben, en Gran Bretaña. Este viaje, obviamente, era también un viaje interior, era un viaje de madurez, ¿no?, que preparaba a los jóvenes para afrontar la vida y incluso para afrontar cargos directivos o participar activamente en la política en Inglaterra. No todo el mundo, Francis Bacon, por ejemplo, defiende claramente este tipo de viajes, no todo el mundo lo hace. Ya en el siglo XVIII, el economista erudito Adams dice que es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque una de estas etapas de los viajes, antes de llegar a Roma, lo habitual era pasar por Venecia, y en Venecia las tentaciones eran muchas.
la prostitución estaba a la orden del día y casi siempre se enviaba, por supuesto, a estos jóvenes acompañados de un protector, de un cicerón, que intentaban evitar que cayeran en las tentaciones del juego. Tenían todos un altísimo poder adquisitivo y también las tentaciones más venales o de la prostitución. En algunos textos se dice textualmente que vuelvan sin ningún tipo de enfermedad venérea. Se dice de manera clara. En la exposición se encuentra esta magnífica pintura de Panini, que podemos decir que es el pintor por excelencia del Grand Tour, junto con Pompeo Batoni, en lo que se respecta a los retratos. Ahora les mostraré algún ejemplo. En la exposición también se encuentra una pieza que sabemos a ciencia cierta que Carlos compró, sabemos cuándo la compró, hay una serie de listados que nos indican que compró esta piecita en Roma, este bronce, como pueden verlo con Marco Aurelio, al que ven representado en este capricho arquitectónico, con monumentos en Roma, donde aparece el Panteón, la columna de Trajano. Es un capricho porque realmente estas obras no se encuentran en el mismo espacio en Roma. Y era una forma en la que el viajero de este Grand Tour recordaba qué es lo que había visto, ¿no? Se llama capricho por eso, aunque capricho viene también de cabra, de la cabra que salta, es el origen etimológico realmente es este. Bien, un tour en el exilio porque, en primer lugar, ya les he dicho que Fernando VII, nada más llegar a España en 1814, prohíbe que cualquier persona que haya participado, formado parte del gobierno de José I, pueda volver a la corte a menos de 20 leguas, que son como 90, 100 kilómetros. Carlos, hay que decirlo, era menor de edad y en este sentido estaba hasta cierto punto eximido. Pero en 1817 Fernando VII decide que no pueda bajo ningún concepto venir a la corte. Y Carlos, el 14º duque de Alba y 7º duque de Berwick, no volverá a España hasta 1821, es decir, 9 años después de que hubiera salido. Un Grand Tour solía durar entre mínimo 6 meses y podía durar 3, 4 años, pero no, como pueden suponer, 9 años. En un Grand Tour que en el caso de Carlos no se limitó a Francia e Italia, sino que se extendió, ¿verdad?, a Suiza, a Inglaterra, Austria, también, tal y como se recoge, por ejemplo, en el diario que Álvaro con muy buen criterio ha situado, ha expuesto en estas salas. Aquí tienen 2 retratos de Pompeo Batoni, que es un pintor italiano, nativo de Lucca, que se establece en Roma y que se especializa realmente en hacer retratos de estos grandes señores ingleses, británicos, también franceses, que vienen a Roma a finales o último tercio del siglo XVIII, cuando tiene mayor auge el Grand Tour, un auge, como pueden suponer, con la llegada de la inestabilidad en Europa y con la llegada de las guerras napoleónicas, obviamente disminuye. El Grand Tour para algunos, de hecho, son ya los últimos años del Grand Tour. Y Carlos, de hecho, vivirá en parte de este crepúsculo del Grand Tour. Fíjense, es curioso, vemos el retrato que viene a la izquierda del coronel Gordon, en el que este señor aparece vestido con un kilt, un great kilt escocés, que es esta ropa, saben, que con el tártano, con esos patrones que reflejaban a qué clan pertenecían. Nos puede resultar un poco contraproducente, porque aparece en medio del Coliseo, junto a la estatua de Roma. A la derecha tienen otro retrato de estos jóvenes que hacían el Grand Tour. Situado al fondo aparece Castel Sant'Angelo, en Roma. A la derecha San Pedro, lo pueden ver. A la derecha, a su izquierda, discúlpenme, apoyado en un relieve con el Orestes muy importante. Les pongo esto para que lo comparen con este retrato que sabemos hecho por Joseph Frank, que es un pintor que aparece en la contabilidad de Carlos hacia 1820, no sabemos la fecha exacta. Un retrato de grandes dimensiones, casi 2,20 metros por 1,50 metros de ancho, un formato casi reservado a los grandes reyes o a los reyes o ministros, de que les ofrezco un detalle en una visión, si quieren, un poco fantasmagórica, más romántica que neoclásica, con este colorido. No sé si se puede apreciar aquí, vamos a ver si lo puedo ampliar.
Miren, hay una serie de tropas al galope de caballeros con el chacó, con ese gorro alto que llevaban los húsares. Hay muchos tipos de húsares austriacos, napoleónicos, como si se encontrara en medio este joven elegantemente vestido como un burgués a la última moda, tranquilamente, mientras su paje está cuidando del caballo, y al fondo una escena de batalla, ¿no? Una escena un poco surreal, si quieren. Pues bien, este retrato que se pensaba representaba al duque de Berry, en realidad, si establecemos comparaciones con otros retratos de Carlos Miguel, no cabe la menor duda de que se trata de él. Un retrato realizado en Nápoles por esas fechas, y que les pongo este dibujo a su izquierda, que creo que es muy interesante, que es un estudio del mismo artista para el cuadro, sin ninguna duda. Y pueden ver que hay una diferencia fundamental, y es que si en el cuadro definitivo aparece vestido como un burgués, es decir, no sabemos cuál es su signo político, no sabemos nada de su pasado, es un joven, obviamente, aristócrata muy elegante, a la izquierda aparece vestido como un húsar, con la chaqueta. Veía con Álvaro antes alguno de estos uniformes, uno de ellos, bueno, pues tiene también la misma espada, cimitarra curva, el mismo chacó, el dolmán, esa chaquetilla, que pueden ver y que pervive, incluso a principios del siglo XX. Claro, el dibujo a la izquierda está realizado, quizá todavía no lo sabemos, antes de que Fernando de Nápoles sea repuesto en el trono en Nápoles, donde Carlos encarga la obra. Como pueden suponer, al rey de Nápoles que un súbdito encargue un cuadro vestido como un húsar, y sabiendo que este personaje había pertenecido a la corte de José I, obviamente era algo contraproducente. Como lo fue también el hecho de que en 1820, como saben, Fernando VII tiene que transigir y acepta la Constitución española, de la que Carlos era un acérrimo defensor, constitución monárquica, no lo olviden, era un liberal conservador, otro elemento para que Fernando VII no le perdone en lo sucesivo. De hecho, la carrera del duque, teniendo en cuenta su papel como un grande de España, fue mínima hasta que Carlos enfermó. De hecho, y será precisamente Rosalía de Ventimiglia, de la que creo que le hablaron en la precedente charla, la que logrará ascender, digamos, en la corte y mejorar el papel de su marido en la corte de Madrid, a la que prácticamente no volvió hasta 1827, no aparece antes en la corte. Pues bien, en 1820 no se le ocurre otra cosa que, con el rey Fernando I de Sicilia, monarca absoluto y absolutista, pariente de Fernando VII, que celebrar con fuegos artificiales y una gran fiesta en Nápoles el hecho de que había triunfado la monarquía constitucional en el reino napolitano, cosa que llegó también a oídos de Fernando VII, que no lo perdonó. Bueno, modelos para este retrato, bueno, tienen aquí un retrato de Mugat, precisamente el rey de Nápoles antes de Fernando de Borbón, que vence junto con la ayuda austríaca a Mugat, y también representado, como ven, con un pajecillo negro, con el chacó, en fin, vestido como un húsar. Y les llama la atención, por último, este interesantísimo retrato también de Joseph Frank, en el que fíjense que aparece Carlos con, no puedo asegurarlo, una gran capa enrollada que nos recuerda claramente al gran kilt, a esa túnica enorme que veíamos de los jacobitas, de los escoceses, ¿no? Católicos, a los que Carlos, recordemos, que pertenecía como heredero de María Estuardo y, bueno, heredero del título de primer mariscal de Berwick, que era hijo de Jacobo II Estuardo, el último monarca católico de Inglaterra. Tenemos aquí el diario de viaje de Carlos, en este caso uno de los dos, entre 1818 y 1822. Aquí él habla de su visita, por ejemplo, a Austria, a las minas de Gelein, de los paisajes. Su sensibilidad va mucho más allá del arte. Es un joven ilustrado que tiene muchos intereses. El arte es uno más de ellos, pero le interesa tanto más. Yo diría que dedica más tiempo a describir los palcos, los teatros, la capacidad que tienen las obras, las óperas que se cantan, las obras teatrales, los intérpretes. Dedica más tiempo a eso que a describir con pelos y señales los nombres y obras de arte que ve. De hecho, cita pocas obras de arte, pocos artistas con nombres propios en el diario, aunque es verdad que todos los que cita, prácticamente todos, de todos ellos, intenta adquirir
una obra de arte en su colección. Bueno, hay aquí algunas de estas páginas en las que a veces los comentarios pues, nos sorprenden un poco por su ingenuidad. Bueno, tenemos que pensar que es un joven de 20, 21 años, y también hay que pensar que el conocimiento de historia del arte entonces era muy, muy inferior al actual y que él, antes de ir a París, prácticamente no había salido de España, con lo cual sus conocimientos son medianos. En el diario resulta que es un joven que tiene un gusto, lo que se llama el llamado gusto, muy parecido al gusto Orleans, que es que la colección del Duque de Orleans se vendió en Inglaterra después de la Revolución en 1692, en Inglaterra, y de ahí, digamos que surge un gusto, un interés muy grande por los grandes maestros del Renacimiento, Rafael, Tiziano, Tintoretto, Veronés, Leonardo también, y también por los pintores flamencos, que aquí están magníficamente representados en la exposición, y que eran precisamente los que alcanzaban, de hecho, un precio más elevado en el París post-revolucionario. Carlos, como su madre, tiene un gusto amplio, un gusto en el que por encima de todo prima la antigüedad, la admiración hacia Roma y Grecia, que en este Grand Tour servía no solo para una educación estética, sino también para unos valores morales, ¿no?, que había que tomar como ejemplo. Y les muestro la foto, discúlpenme, no es muy buena, un pequeño hallazgo que hemos hecho hace poquito en la biblioteca del Palacio de Liria, en la que estamos trabajando, y es que es un cuaderno de acuarelas que representan vistas de Pompeya. Ya saben que Pompeya se había comenzado a excavar prácticamente un siglo antes, 90 años antes, y Carlos en su diario cuenta con emoción cómo se ha encontrado una estatua y cómo la están sacando, ¿no?, retirando toda esa ceniza, y cómo con emoción ve este momento. Carlos pagará a este artista, a Huber, que es un artista que después utilizará todo este cuaderno con acuarelas originales para publicar en un libro sobre las ruinas de Pompeya, y pagará también a este señor para que haga un viaje a Sicilia, donde Carlos se aventurará, que no era algo habitual. Si ya resultaba para algunos peligroso o problemático ir a Nápoles, ir a Sicilia era toda una aventura, aunque pertenecía entonces al reino de Nápoles y las dos Sicilias, porque era un sistema completamente feudal. Y él iba, en este caso, a ver sus posesiones en el condado de Módica. Bueno, hay que formar una colección. Carlos tiene que hacer una nueva galería que se corresponde al prestigio porque soy duque de Alba, tengo que tener una colección a la altura del famoso, de la célebre colección de la Casa de Alba, y también, obviamente, porque una colección de pintura, de escultura, de dibujos, de grabados, de estampas, algunas de las cuales se exponen aquí, servía para prestigiar a Carlos como un mecenas. Veremos ya al final de esta conferencia un aspecto concreto de su mecenazgo con Ingres, que es muy importante. De hecho, prácticamente Carlos adquiere 300 obras, una galería de 300 pinturas, 200 de ellas son pinturas, digamos, antiguas, y un tercio, 100 de ellas, son pinturas que manda a sus contemporáneos. Eso es algo que nos puede parecer normal, pero no lo era en absoluto. Lo habitual era comprar pintura antigua y encargar muy poquita pintura a los artistas contemporáneos y escultura a los artistas contemporáneos, que es lo que él hace. ¿Quién aconseja a Carlos en estas compras? En realidad, en toda su actividad, este señor que están viendo aquí, en este magnífico retrato de Lorenzo Bartolini, después de Canova, el escultor quizá más importante en estos momentos, radicado en Florencia. Poublon, que es un aventurero. Podemos decir que es un aventurero, nacido en Bélgica, tiene una tienda de grabados, comercia con grabados con su hermano, con algunas pinturas. Él es mismo grabador. Trabaja después para un mariscal napoleónico. Llega a España hacia 1808-9 y la propia administración de José I lo encarcela porque parece que hace acopio de obras de arte, libros. Está, de hecho, una semana en la cárcel, finalmente
no se demuestra nada, parece una especie de soldado de fortuna que cae en gracia a la marquesa de Ariza y a Carlos, al 7º duque de Berwick y 14º duque de Alba, que confía ciegamente en él, ciegamente. Y Poublon, que había realizado algunas ventas, que era sobre todo experto en grabado, esto lo sabemos porque escribe un ensayo sobre el grabado en el que dice que va a dar los consejos a los jóvenes coleccionistas que quieren hacer una galería de grabado. El duque en apenas un año compra 6.000 estampas. Una buena colección de grabado en realidad se forma en 10, 15, 20 años. Y en este caso el duque compra incluso un lote con 3.000 grabados. No cabe duda que en este caso quien le aconseja es Poublon, que en este ensayo del grabado se las da experto, desde luego en grabado parecía serlo, en pintura no parece que la cosa sea así. Incluso en ocasiones, vamos a verlo, se puede dudar en ocasiones de su buena fe. Lo que están viendo aquí en pantalla ahora es esta cuenta general, lo ven aquí, de los gastos de las entradas y salidas del duque de Alba entre 1816 y 1818. Están viendo la portada, pero son prácticamente tres años. A la derecha pueden ver cómo se reparte esta contabilidad, muy básica, la fecha, el día, febrero, a veces el lugar. Se han comprado 2 estampas de San Sebastiano para el duque, el precio en piastras, una unidad de cuenta napolitana, y en francos, el precio en francos. Lo que es muy interesante porque nos permite saber exactamente buena parte de la colección lo que el duque se gastó en ella. Una cosa es decir que nos gusta mucho algo y otra es ya cuando tenemos que comprarlo, ¿no? Y cuando compramos el alcance de lo gastado podemos hacernos una idea más precisa de hasta qué punto al duque le interesaba o no la adquisición de estas obras. Lo tienen aquí señalado, no sé si se ve, creo, por el tamaño, creo que sí, con esta línea roja, fíjense, acheté, comprado, un gran tabló, un cuadro, ¿no? Coronación de espinas de Caravaggio, 2.500 francos, que era una cifra importante. Todavía no había esta locura por Caravaggio en estos momentos, ni mucho menos. Y abajo pueden ver también Marte y Venus por Pablo Paolo Veronés. Aquí tienen la pintura precisamente atribuida a Caravaggio, que ya desde el siglo pasado quedó claro que era una obra de Ribera, una obra magnífica. Se lo digo porque el conocimiento de la historia del arte en 1816 no era el mismo que actualmente y, es lógico, ¿no?, confundir a Caravaggio, si quieren, con Ribera o viceversa. O este cuadro de Marte y Venus, que ya hace unos años, que ha sido atribuido a Lavinia Fontana, la pintora boloñesa Lavinia Fontana, y que estuvo, de hecho, en la exposición dedicada a esta artista y a Sofonis van Wissola en el Museo del Prado. Les muestro ahora otra de estas pinturas, de esta gran galería, de estos grandes cuadros, ¿no?, que el duque desde muy pronto tenía intención de exponer en un edificio anejo al palacio, en las cocheras. Hay un proyecto magnífico de Isidro González Velázquez, un gran arquitecto, discípulo de Villanueva, el autor del Museo del Prado, para colocar esta gran colección. Y el duque lo dice con una vocación ilustrada precisamente para disfrute de los entendidos y de los artistas para que puedan aprender. La vocación ilustrada no es una colección privada, su intención es que pueda enriquecerse la cultura española, la cultura madrileña con estas obras. Esta pintura realmente compleja que llevo varios años estudiando y que no acierto a saber de quién es, fue comprada como obra de Domenichino, que era uno de los pintores más importantes del siglo XVII en Bolonia y de los más apreciados por la cultura francesa, la cultura europea del momento. Si van al Museo del Louvre pueden comprobarlo y en esos momentos también se encontraban muchas obras expuestas. Y Carlos en su diario pues refleja, explica, he ido a esta iglesia, he ido a este lugar, a la abadía de Grottaferrata, a ver estos frescos que son magníficos. Ya le compró a su madre un cuadro de Santa Elena, hoy perdido, y compró esta pintura atribuida a Domenichino. Un poco extraña, cuenta el mito de Píramo y Tisbe, ¿saben? Se encuentra a su amado con un paño ensangrentado. Ella, como pueden ver, se suicida en esta escena nocturna ante una nota, si quieren, un tanto cómica o vulgar de este mannequin piece o este puer mingens, este joven en la fuente,
pueden verlo, bueno, pues que está orinando, ¿no? Restando dramatismo, desde luego, al hecho. Lo que hace pensar que se trata de un artista probablemente flamenco, hay una tradición en este tipo de representaciones presente en Italia. Bien, el cuadro, tenemos noticia por dos vías sobre lo que se pagó por él. Por un lado, tenemos unas cuentas que hace Publón, unas facturas que presenta al duque, pueden verlo aquí, fíjense, un gran cuadro de Domenichino que representa a Piramo y Tisbe, y pone el precio, 11.200 francos, era un precio muy elevado, por un Rafael podían pagarse 40, 50.000 francos, también más, pero era una cifra desde luego de gran cuadro y tiene un marco importante. Y en la parte inferior, es un poco extraño si se fijan, este es el libro de cuentas del duque de Alba que les he mostrado antes, lo tienen aquí con la rayita, la fecha ligeramente, aquí esto es 14 de mayo, aquí tenemos el 28 de mayo, y lo que aparece aquí, perdonen, bueno, creo que aquí está, disculpen, la rayita está un poquito por encima, aquí, un soberbio cuadro de Domenichino, Piramo y Tisbe, dice, comprado en Livorno, 8.400 francos. La pregunta es, ¿a dónde fue a parar la diferencia entre los 11.200 que le quiere cobrar Publón y los 8.400 que aparecen en el libro de cuentas? No lo sabemos, hay que decir también que el propio Publón adelantó dinero al duque, que en su afán, su manía de coleccionista, porque realmente es casi una apatía, una enfermedad, pedía continuamente dinero anticipado, ¿no? Se iba endeudando continuamente, lo que llevó finalmente pues, a una bancarrota en 1824 en Madrid y en 1825 en Nápoles. ¿Cómo voy de tiempo, por favor, Álvaro? Muy bien. Bien, hay grandes hallazgos. Comprar este magnífico cuadro de Tiziano y Taller. Era normal que el último Tiziano, que vivió mucho, los últimos 20, 30 años, trabajaba con la ayuda de Taller, un cuadro que no se compró como Tiziano, se compró como Palma el Joven, pero que afortunadamente pues, el tiempo ha desvelado que es un cuadro muy interesante, como este cuadro de Sansón y Dalila, en este caso firmado, pueden verlo aquí, fíjense, en la enagua, en el borde de la enagua, Giovanni Battista Paggi, incluso con la fecha, no se conocen muchos cuadros de este periodo, de estos años, al artista, que hizo varios dibujos, uno de los cuales, como ven, está claramente relacionado, ¿no? con esta pintura. La maravillosa pintura de Guido Reni, que compró en Nápoles, es interesante porque en Nápoles compra 20, 25 pinturas y una de las más caras es precisamente este San Lucas de Guido Reni, escuela boloñesa, mientras que por las pinturas napolitanas, algunas pueden verlas en el Palacio de Liria, de Andrea Vaccaro, estupendas, pues no pagan ni la quinta parte, porque esa escuela, bueno, corresponde un poco al gusto del tiempo. Estas pinturas de artistas holandeses, flamencos, que no compran en los Países Bajos, que compran en Nápoles también. ¿Por qué? Porque todo el mercado europeo estaba, digamos, muy revuelto, y obras italianas acababan en París, obras holandesas acababan en Nápoles, en Florencia, y él se aprovecha de estas circunstancias también, por ejemplo, a la hora de comprar este cuadro de Bruegels y Rubens. Quiero hablar ahora de quizá el aspecto, yo creo, más interesante que más define a Carlos, que quede claro, es sin duda uno de los coleccionistas más importantes del primer tercio del siglo XIX en España, una excepción, porque compra obras de primitivos, de artistas italianos del siglo XV, algo que nadie hacía en España, y una excepción también porque cuando el resto de las grandes casas aristocráticas en España vendían sus colecciones para sobrevivir, digamos, al periodo napoleónico, Carlos lo que hace es acrecentar su colección y prácticamente no vende, salvo una serie de tapices que no le interesan mucho, prácticamente no vende nada, sino que acrecienta la colección. Ya les he explicado las circunstancias de Carlos como bueno, miembro, quizá regañadientes, de la corte de José I Napoleón, y titulo este apartado como Recordar el pasado para olvidar el presente, el cercano presente, el pasado no suyo, el pasado de sus antepasados, valga la redundancia, que aquí está muy bien explicada en la exposición. Hablo del Gran Duque de Alba, del Mariscal de Berwick, por citar los dos ejemplos que les voy a poner. Y también de María Estuardo, muy brevemente les muestro este dibujo
preparatorio para este cuadro, un cuadro enorme de 5 metros de la llamada pintura de historia, que representa el momento del desembarco de María Estuardo, que vuelve a Inglaterra, bueno, en este caso a Escocia, discúlpenme, vuelve a Escocia. Si se dan cuenta, le falta la cabeza a la reina María Estuardo, el cuadro está sin acabar. Probablemente el duque no terminó de pagar esta obra. El duque, que por cierto, creo puede hacer esta figura en primer plano precisamente con un uniforme jacobita, con el gran kilt escocés que ven en primer plano. ¿Qué hace en este caso? Recordar a María Estuardo, la reina católica sacrificada por la perversa Isabel, si quieren. Para los protestantes, María Estuardo, sin embargo, era alguien que había sido capaz de matar a su propio marido y desposar viuda al amante, a su amante, y una traidora, en fin, una católica intrigante que quería obtener el trono, como saben, inglés, ante la protestante, su prima Isabel. Bueno, tiene un detalle precisamente de esta figura, mientras que en el ámbito católico María Estuardo era una mártir, como lo había sido en buena medida la reina María Antonieta, ¿no?, decapitada, guillotinada por la Revolución. Bueno, pongo quizá una de las piezas más magníficas de toda la colección, en mi opinión, y de la exposición también, que es el cuadro del duque de Berwick, que recibe el Toisón de Oro de Felipe V. He mencionado antes cómo el primer duque de Berwick lucha para Felipe V y, de hecho, será fundamental en la victoria de la batalla de Almansa en 1707, que cambia en buena medida el signo y permitirá, no definitivamente, pero casi, que Felipe V sea en esta guerra de sucesión el nuevo rey de España. Felipe V Borbón, nieto de Luis XIV. Lo que se representa aquí precisamente es, bueno, cómo se recibe la insignia más importante concedida por los Austrias, aunque él es un Borbón, que es el Toisón de Oro. Fíjense, hay aquí un detalle al fondo, pueden ver cómo aparece Almansa en el cuadro. En realidad, el Toisón lo había recibido 3 años antes, en 1704, pero obviamente se intenta recordar a este antepasado y sus servicios a la corte de un rey Borbón, como lo era Fernando VII. No lo olviden, un antepasado de Fernando VII. Una manera de recordar por parte de Carlos, olvidar, digamos, ese pasado oscuro bonapartista, para mostrar su adhesión a su defensa a la monarquía absoluta de los Borbones por parte de un antepasado como el primer mariscal de Berwick. Pongo un detalle con estos ropajes. Obviamente Ingres se inspira en aquello que puede ver. La ceremonia se celebró en el Palacio del Pardo. Este interior no tiene absolutamente nada que ver con el Palacio del Pardo. Recuerda más bien a una serie de tapices de la historia de Luis XIV. Bueno, intenta documentarse históricamente Ingres. Miren, aquí tienen en parte un detalle de un dibujo preparatorio a su derecha que se encuentra en Bayona, en el Museo Bona, que vemos incluso que la moda inicialmente respondía más a tiempos de Luis XIV, una moda del primer Luis XIV, 1650-60, con estos greguescos, estos pantalones cortos, incluso el tipo de bigote que no corresponde a la moda de principios del siglo XVIII, a la moda francesa. Y podemos ver también cómo se documenta una serie de dibujos que se encuentran en el Museo Ingres en Montauban, en el sur de Francia, el Museo del Artista. Pueden ver cómo, para representar el trono, lo que hace Ingres es inspirarse en la reconstrucción del trono de Luis XIV. Lo ven aquí dibujado. Y pueden ver, bueno, pues cómo realmente tiene mucha similitud con la pintura que estamos viendo. Antes he mencionado cómo Carlos II había decidido que su heredero finalmente fuera Borbón Felipe V, nieto. No es casualidad que en el cuadro que estamos viendo, en la parte superior aparezca esta silueta, un poco confusa si quieren, pero en realidad se trata claramente de un retrato de Carlos II, del rey Carlos II, justo colocado encima del momento de esta imposición del Toisón, en una afirmación clara, ¿no?, de la elección de este heredero. Ingres dibujó, copió algunos retratos, como este de Sebastián Herrera Barnuero, de Carlos II, estaba buscando cómo representarlo. Probablemente estas son exigencias del propio Carlos, ¿no?,
que quería justificar, quería precisar este cuadro, esta pintura realmente de historia. Lo mismo, por ejemplo, en este estudio para las ropas, como pueden ver, para el vestido de la reina. Y ya para terminar, quería aludir al Gran Duque de Alba, con el que empieza esta exposición. Lo que están viendo es el dibujo preparatorio, probablemente que presentó Ingres al Duque de Alba, que representa un momento muy importante, que es el Gran Duque de Alba recibe el estoque y el galero del Papa. El Papa daba el estoque papal, una espada, y el galero, un sombrerito, con el Espíritu Santo, a los grandes defensores de la fe católica. Este era un episodio que llenaba de orgullo a Carlos Miguel por su antepasado. No voy a insistir ahora, lo han visto ya en la primera conferencia con el profesor Calderón. Cuánto tiene presente Carlos Miguel se ve muy bien en la exposición al Gran Duque de Alba, y fíjense que aquí lo que se representaba era ese hecho en el que el obispo, en el obispo de Bruselas, en la catedral de Bruselas, le entrega la espada y la espada y el sombrerito al Duque de Alba. Tal y como está representado, la verdad es que parece más bien que el Gran Duque de Alba está nombrando caballero al obispo, lo pueden ver aquí. Resulta bastante ambiguo en un plano muy superior. Bueno, sabemos que Ingres nunca terminó este cuadro, detestaba la figura del Gran Duque de Alba, hay toda una leyenda negra, incluso óperas en estos momentos. Carlos Miguel intenta, restituir la figura del Gran Duque de Alba, y fíjense, les pongo aquí la composición inicial en vertical y el cuadro. Este cuadro, la composición que acabamos de ver en horizontal, se empezó en la pintura en color, que están viendo ustedes a su izquierda, y acabó siendo modificada por completo y no terminada por Ingres, que representa solo al fondo, fíjense, al Gran Duque de Alba presidiendo el Tribunal de los Tumultos, en Flandes, que teóricamente enjuiciaba y condenaba a muerte a miles de personas, en la Catedral de Santa Gúdula, algo completamente falso, y que, en este caso se evidencia el desprecio por parte de Ingres del Duque de Alba, al que, como ven, representa la parte superior de este estrado pintado en un rojo sangre, como si fuera una cascada de sangre, que termina por definir la figura del Gran Duque de Alba. Bien, les he dado solo una pincelada, quizás del aspecto más interesante, que es la colección de arte contemporáneo del Gran Duque, la colección que el Gran Duque comisionó personalmente a muchos artistas, y que desgraciadamente fue la que no llegó, en buena medida no llegó a España, porque las circunstancias económicas fueron angustiosas, y desgraciadamente muchas de estas obras, algunas se encuentran por ejemplo en el Museo del Louvre o en el Museo de Capodimonte en Nápoles, fueron entregadas o subastadas o entregadas como pago para saldar sus deudas. No obstante, podemos decir sin ninguna duda que Carlos Miguel, el Gran Duque, a pesar de que prácticamente solo la mitad, de su colección llegara a Madrid, a España, puede considerarse no solo uno de los más importantes coleccionistas españoles, incluso de respiro europeo, del primer tercio del siglo XIX en España, sino también uno de los principales creadores de lo que es actualmente la colección de la Casa de Alba. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora, si hay alguien que quiera hacer algún comentario o tenga alguna pregunta. Sí. Hola. Simplemente, buenas tardes, muchas gracias. Simplemente un apunte, porque le he creído escuchar a usted que el Duque de Alba y su madre, aunque iban huyendo de los franceses, pero que acatan y sirven a José I también por mandato de Fernando VII. En un primer quizá me he explicado mal. No. Inicialmente aceptan las órdenes de Fernando VII, reciben a José I. Tras la batalla de Bailén se van de Madrid y están prácticamente un año vagando por el sur. Están en Sevilla, el Palacio de las Doñas. Lady Holland cuenta un poco las circunstancias angustiosas en las que se encuentran, y finalmente, gracias al marqués de Urquijo, que era ministro de José I y que debía unos favores a la marquesa de Ariza, les convence
Claro, ¿qué significa volver a la corte? Bueno, que retomas todas tus tierras, todas tus posesiones. De lo contrario, estaban expulsados. Napoleón incluso exigía sus cabezas en algunos casos. Sí, simplemente es eso. Pero claro, antes de la batalla de Bailén, exactamente por prescripción un poco de Fernando VII, están del lado de José, ¿no? Y luego cuando Fernando VII retoma, como que los castiga por haber estado al servicio de José cuando él les había indicado que estuvieran al servicio Bueno, pero esto es una, claro, sí, claro. Esto es una cuestión Sí, sí. que se hacen esas depuraciones, Sí. estos juicios. Bueno, los cortesanos siguen las órdenes del propio Fernando VII, pero efectivamente supongo que el marqués de Ariza, por ejemplo, el padrastro de Carlos, sí que inmediatamente se alejó de la corte y de hecho la familia se rompió durante todos estos años. Muchas gracias. Nada. Y Gonzalo, tengo yo una breve pregunta. Eso es una de las razones por la que el Palacio de Liria realmente se salva de cualquier tipo de ataque de las tropas francesas, que como sabemos fue un ataque al patrimonio español y fue de los momentos más dramáticos para la historia del patrimonio artístico español, que fue ese asalto, porque como sabemos se van a encontrar las tropas napoleónicas con iglesias, monasterios que llevaban siglos sin ser saqueadas. Es decir, se encuentran en España un país que no ha sido invadido nunca. Y esa francesada va a ser terrible, lo que el patrimonio. El Palacio de Liria en el centro de Madrid, entonces, las afueras de Madrid, sí. Realmente esa adscripción a José I permite que el Palacio de Liria quede, que no se toque. Efectivamente, sí, porque en otros casos no es así. Por ejemplo, en el Palacio de Godoy, inmediatamente las tropas entran a sangre y fuego. Y, por ejemplo, en el Palacio de Liria, ya en 1833, se produce un incendio que parte de la prensa dice que es un incendio provocado por el apoyo de Carlos a Isabel, bueno, y al posible régimen liberal frente a los absolutistas, ¿no?, carlistas y de Fernando VII. A mí lo que más me ha llamado la atención, o no sé cómo en aquel entonces que la aristocracia vendía todo el patrimonio para intentar salvarse, como el duque de Alba tiene tanto poder. ¿Por qué? ¿Porque le ayuda realmente José I o por la cantidad de terreno? No sé, ¿de dónde saca ese patrimonio para poder comparar esa cantidad de obras cuando los demás teóricamente en España lo estaban pasando mal y estaban vendiendo su propio patrimonio, ¿no? Es difícil. Yo creo que tiene un interés realmente sincero, como el que tiene la Fundación Casa de Alba en la actualidad, al menos en los años que yo llevo comprobando, con mantener ese patrimonio, porque en la actualidad, en el siglo pasado y en tiempos del Carlos Miguel, eran muy conscientes del patrimonio simbólico. Una colección no es solo ponerlo en las paredes y decir tengo un Tiziano, tengo esto, tengo lo otro, sino que realmente son obras, y los propios duques, el propio Carlos Miguel, su madre, pienso también en la última duquesa, en Jacobo Fitzjames Stuart también, son muy conscientes de la procedencia de estas obras. Y Jacobo, por ejemplo, seguro que lo explicará Álvaro, compró muchas obras que habían pertenecido a la casa. Él es el que recupera el cuadro de Ingres que estamos viendo aquí, lo recupera en el siglo XX Jacobo Fitzjames Stuart. Entonces la capacidad económica que tenía la Casa de Alba ha sido siempre importante, ¿no? La cuestión es que no es tan sencillo pensar que tener dinero es poder comprar. Está la cuestión de la oferta y la demanda, la disponibilidad. Cuando Carlos comienza a hacer su colección, digamos que lo más importante se ha vendido ya. Lo que habían tomado de manera dudosa, por ejemplo, algunos generales en Sevilla o en Granada, se vende en París en los años 20, en los años 30, pero cuando Carlos llega, digamos que buena parte de este mercado, él recoge un poco las migajas y a veces compra muy bien, otras no tanto, mal aconsejado por Poublon, como el ejemplo que les he puesto, aunque el cuadro tenga mucho interés. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo por acudir en este día tan ya navideño, con muchas luces y mucha actividad de Navidad. Se agradece que se apoye la cultura y que tengan interés en este tipo de actividades. Muchas gracias.